este preámbulo recibimos las palabras de la doctora Lorena Ríos, quien es la coordinadora de Asuntos Religiosos y asesora del despacho del Ministerio del Interior. Creo que acá, más fácil así. Para mí de verdad es un privilegio y es un gran honor el día de hoy, como representante del gobierno, como delegada del señor ministro del Interior y como responsable de toda la temática de asuntos religiosos en Colombia, destacar en este magno evento la prolífica labor evangelística que durante 80 años ha venido desarrollando la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que en nuestros registros internos está bajo la personería jurídica número 1032 del año 1995. Un poco complementando el video de la historia del IPUC, quisiéramos compartir con ustedes también un pequeño espacio de reseña histórica que como Ministerio del Interior nos dimos a la tarea de consolidar para el día de hoy. Los orígenes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en suelo colombiano se remontan hacia los años 30 con la llegada del misionero Axel Larsen. Ya sé cómo se pronuncia con el video, Axel Larsen. En 1937 llegó el misionero Larsen proveniente del Canadá, patrocinado directamente por la Pentecostal Assembly of Jesus Christ para fundar una misión afiliada a dicha denominación. La entrada al país de la familia Larsen en el año 1937 fue recomendada por el misionero Edward Berchtold. En el memorial de solicitud que el misionero Berchtold hizo al Ministerio de Relaciones y al Ministro de Relaciones Exteriores de la época para que se autorizara la visa a la familia Larsen, se declaró entre sus objetivos que la llegada al país era para apoyar la obra evangélica en Málaga, Santander. El misionero Larsen y su familia entraron al país por Puerto Colombia y se establecieron finalmente en la ciudad de Bucaramanga, lugar en donde los misioneros Berchtold para la fecha habían iniciado labores evangelizadoras. De acuerdo a los historiadores de la denominación, Eduardo Forero y David Hernández, y sé que el pastor Eduardo está acá, qué privilegio citar a un autor que esté presente, en el libro Una historia que no termina, Larsen es considerado como uno de los padres fundadores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La misión Larsen fue la primera misión pentecostal de la doctrina de la unicidad que llegó al país. Las estrategias que usaban para propagar la nueva fe pentecostal no eran ajenas a la celebración de cultos en casas domésticas. Para los misioneros protestantes en general, la disposición de casas para culto era muy escasas, por temor de los arrendatarios a la sanción social y moral de sus vecindades, en un contexto de intolerancia religiosa al culto cristiano no católico. La población que más fue receptora del mensaje pentecostal fue la niñez y la adolescencia. La conformación de coros infantiles se convirtió también en una estrategia de evangelización en la cual la doctrina era transmitida a través de la música. La oposición y la hostilidad hacia la evangelización pentecostal fue habitual, como ocurrió también con otras misiones de tipo protestante en Colombia. Luego de la muerte de su esposa en suelo colombiano, el misionero Larsen comenzó a recibir apoyo de otros misioneros del exterior. En 1940 llegan al país los misioneros James Elmer Ball, de 25 años, junto con su esposa Grace Helen Ball y su hija de 2 años, con el propósito de apoyar la misión de Larsen en Bucaramanga. En su expediente de visa se registraba a la misión evangélica pentecostal, representada por Axel Larsen, como garante del sostenimiento económico de esta familia, aunque en realidad estos misioneros eran patrocinados por familias e iglesias pentecostales de la unicidad en los Estados Unidos. Para la época, usualmente los misioneros cuando ingresaban al país cumplían un periodo de residencia entre 4 y 5 años, luego salían por lo general cerca de 10 a 12 meses a sus países de origen, Estados Unidos o Canadá, para así renovar sus patrocinios y volver al campo de misión para continuar con las actividades y proyectos evangelizadores. En 1942, los Larsen, después de haber entregado la misión de Bucaramanga, bajo la dirección de los misioneros Ball, se trasladaron a la ciudad de Barranquilla y mientras se disponían para volver a su país para un periodo de vacaciones y renovar sus patrocinios en Canadá,
organizaron de manera espontánea una nueva misión en esta ciudad en el año 1942. Debido a la situación internacional, la expansión del régimen nazi en Europa y la Segunda Guerra Mundial, Larsen, por ser de nacionalidad danesa, tenía circulación restringida en Colombia y su salida del país hacia Canadá solo se da hasta el año 1944. En 1941 llega el misionero canadiense Sanford William Johnston, quien vino de apoyo para la misión en Bucaramanga. En esta ciudad estuvo por un tiempo corto mientras aprendía el idioma y luego fue al municipio de Sarare en Casanare y estableció un punto de predicación entre los indígenas y allí sufrió la enfermedad de malaria y en el año 1943 fue trasladado a la ciudad de Barranquilla y su estado de salud era precario. En este mismo año, 1941, llegaron las misioneras de la IPUC, Berta Carpenter y Sally Limons, de origen estadounidense, quienes vinieron para apoyar la labor en Bucaramanga. En 1942, la misionera Perla Cooper, quien había estado de apoyo en la misión Berchtold en Lomas de Salado, Santander, decide trasladarse a Bucaramanga y funda el Colegio Bíblico, donde se les da a los estudiantes alimentación, hospedaje y educación, todo esto sostenido con donaciones de los Estados Unidos. En 1946, esta misionera instala una misión pentecostal en Luruaco, Bolívar, y de forma autónoma e independiente logra consolidarse hacia 1948, la inauguración de un templo propio. Entre tanto, en ese mismo año se inaugura la construcción de un templo propio en la ciudad de Bucaramanga, con la ayuda del misionero Sanford Johnston, quien además de ser líder religioso, ministro de culto, era carpintero y constructor. En 1948, la misión Larsen en Barranquilla adquirió un lote para la construcción del templo en esta ciudad, que fue inaugurado en agosto del año 1949. En el año 48, Sanford Johnston, después de realizar su viaje a los Estados Unidos por un año para poder renovar sus patrocinios, regresa al país casado con la misionera Eleanor Gamblin. Viajaron desde Puerto Colombia hasta Puerto de Buenaventura, pasando por el Canal de Panamá, para instalar una misión en la ciudad de Cali. Allí permanecieron hasta el año 1949, cuando Sanford Johnston murió por causa de problemas respiratorios. Fueron reemplazados por el misionero Bill Drost y su familia, quienes habían llegado al país en el año 1948. Es importante resaltar que hacia el año 1941 hubo una unión entre dos fraternidades de iglesias pentecostales de la unicidad en los Estados Unidos, las Asambleas Pentecostales de Jesucristo, con sede en Canadá, y la Iglesia Pentecostal incorporada la sede pentecostal incorporada con sede en los Estados Unidos. De esta fusión surge la International Pentecostal Church, con el fin de aunar esfuerzos en el envío de misioneros a América del Sur. Visto así, las misiones lideradas por la figura de Axel Larsen en Colombia lograron consolidarse rápidamente en un periodo no inferior a 10 años, una década, con 5 lugares de cultos establecidos en ese periodo. De allí que el establecimiento de los cimientos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y la sangre de misioneros que entregaron su vida en el suelo colombiano dio fruto el cual ha venido germinando y germina hasta hoy con ustedes. Hay hoy en Colombia, la Iglesia Pentecostal Unida, hay en ese momento en Colombia 4.400 sedes o lugares de culto. Hay 4.400 congregaciones y hace presencia en 34 países distintos a Colombia. De allí que sea considerada como la iglesia cristiana más grande en el país en cuanto a lugares de culto establecidos. Todo este desarrollo evidencia no solo una sólida estructura en los niveles eclesial, administrativo y organizacional, que ha sido referencia y ejemplo incluso para otras entidades religiosas dentro del país. Y yo quiero traer como ejemplo Corpent Unida, que tuve la posibilidad de estar con el pastor Barranco conociendo cómo era la estructura de Corpent Unida, la Corporación Gremial de Ministros de la IPUC. También DECOM, que hoy ya estuvimos compartiendo con el Departamento de Comunicaciones y los diferentes comités nacionales de jóvenes, de mujeres dorcas y demás que han establecidos. Y resaltamos que no solamente su desarrollo religioso ha sido ejemplar, sino también lo ha sido su proyección social y aporte al bien común.
su participación constante en todas las acciones propias de construcción de políticas públicas y el desarrollo de los ámbitos de la libertad religiosa y de cultos en la nación. Quiero traer a colación 3 de sus obras, 3 de sus entidades sin ánimo de lucro en las cuales desarrolló un objeto educativo y social. La Fundación Educación Cristiana Pentecostal, que busca la capacitación y formación moral y académica de los pastores y creyentes que pertenecen a la Iglesia. La Fundación Obra Social Unida, que apunta sus esfuerzos a la asistencia social de damnificados, de quienes padecen enfermedades graves y el desarrollo de microempresas. Y yo sé de fuente directa de ustedes, con el pastor Jaime Barranco, trabajando en nuestras mesas de política pública de libertad religiosa, que en la tragedia de Mocoa murieron 57 miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y la Fundación Obra Social Unida, con todo su brazo de ayuda humanitaria, estuvieron acompañando esta tragedia y acompañando todo el proceso de las víctimas que fueron de la misión, y no solo de la misión de ustedes, la misión de la Iglesia Pentecostal Unida, sino las víctimas de Mocoa. También está la Fundación Carcelaria de la IPUC, que enfoca su trabajo en la reorientación moral y social de los internos en las cárceles del país, y también otras organizaciones con las cuales, como Gobierno Nacional, cuando hemos tenido mesas de trabajo sobre procesos de reconciliación, procesos de paz, atención a víctimas, como Compás, que es una organización que también está acompañada por miembros de la Iglesia Pentecostal Unida, nos han permitido conocer de primera mano ese compromiso que se tiene con la nación colombiana. Con este balance, como ministerio, como gobierno, podemos reconocer lo que el texto bíblico reza en el Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y no podríamos, como gobierno nacional, como Ministerio del Interior, como asuntos religiosos del Ministerio del Interior, estar ajenos y pasar por alto, sin hacer un reconocimiento, a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Por esta razón, representados miembros del Consistorio Nacional, miembros de la Junta Directiva, representantes de la Administración Distrital y Nacional y funcionarios que se encuentran presentes, por su valioso aporte al sentimiento religioso, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, su constante y evidente aporte al bien común, a través de sus obras de beneficencia social, ayuda humanitaria y acciones de incidencia pública, el Ministerio del Interior reconoce el día de hoy a la entidad Iglesia Pentecostal Unida de Colombia por sus 80 años de permanencia en Colombia haciendo patria. Muchas gracias, felicitaciones y sigan adelante con la bendición del Señor en la labor que están encomendados a hacer.